Hola pequeñitos, muy buen día. Espero que estén teniendo una excelente semana, un excelente cierre de trimestre. Ya estamos en la partecita final para terminar nuestro proceso académico. ¿Listo? En esta última sesión de religión vamos a hacer un pequeño recorderis o una pequeña recopilación de cómo trabajamos durante el periodo, de los temas que vimos y pues digamos dejar una pequeña reflexión para nuestro siguiente año académico. ¿Listo? En primer lugar, quiero agradecerles por el compromiso, por la entrega que han hecho, por ser cumplidos enviando sus trabajos, porque han hecho sus trabajos con calidad y eso ha permitido que a pesar pues de la coyuntura que estamos viviendo, ustedes pues puedan proseguir con su proceso de aprendizaje en las diferentes asignaturas, así tener una educación un poco más completa. Teniendo esto en cuenta, pues vamos a recordar que este periodo trabajamos las características de las religiones tradicionales. ¿Listo? Si recuerdan, abordamos características y tradiciones del cristianismo, desde el catolicismo y desde algunas variantes. También lo vimos desde el islam y desde el judaísmo. Entonces vimos, por ejemplo, también lo que era lo sagrado y lo mundano. Y ese último tema nos conectó, nos permitió comprender por qué las religiones tienen elementos tan específicos, porque son elementos que permiten de alguna manera poder conectarse o interpretar la palabra de ese Dios. Entonces vimos como por ejemplo el pueblo judío tiene un candelabro muy simbólico que es el menorá, que tiene 7 brazos, ¿cierto? O la estrella de David, significando o simbolizando el periodo histórico en el cual el pueblo judío pues fue un reino, ¿cierto? También vimos como en el Islam, por ejemplo, hay elementos sagrados, ¿cierto? Como tienen sitios sagrados, como lo era la mezquita, ¿cierto? Que es este templo que tiene el pueblo musulmán, que tiene como característica, por ejemplo, que hombres y mujeres no comparten el mismo espacio, pero pues que también hablamos que para esta religión la palabra es sumamente valiosa. Entonces nos encontramos con que ellos decoraban sus templos con palabras, con frases del Corán, que es su libro sagrado. Si recuerdan, chicos, también trabajamos lo que fue dentro de las tradiciones judías, lo que era la dieta kosher, ¿cierto? O cómo los judíos tienen una reglamentación o una estructura de alimentación muy enfocada a su religión, muy conectada a la manera de hacerlo. Y es que cuando nosotros hablamos de lo mundano, hablamos de la comida, las bebidas, ciertos elementos que distraen al hombre, ¿cierto? De pronto de esa visión religiosa. Y vimos como el pueblo judío, por ejemplo, en algo como las bebidas o como las comidas, tenía un protocolo para que esa comida siga siendo agradable a Dios, ¿cierto? Para que esa comida les permita seguir en comunión con su deidad. Hablamos, por ejemplo, de las tradiciones o de los sacramentos que tienen el cristianismo, como el catolicismo, pues tiene varios sacramentos como el bautismo, la primera comunión, la confirmación, mientras que las variantes protestantes del cristianismo solo reconocen algunas como el bautismo o como el matrimonio. ¿Listo? Entonces, chicos, nos encontramos en este último periodo con una enorme diversidad de pronto a los conocimientos que ya teníamos de otro tipo de creencias que nos permiten ampliar nuestro panorama, nos permiten enriquecernos como seres humanos porque reconocemos la diferencia. Y es importante reconocer la diferencia en términos religiosos o en términos sociales para poder construirnos como una mejor sociedad, una sociedad más encaminada al desarrollo eh, común. Y no es más, agradecerles de nuevo, desear que tengan unas felices fiestas, que se cuiden mucho en sus casas, usen tapabocas, lávense las manos, intenten no tocar muchos objetos y nos veremos, espero, el próximo año. Un abrazo gigante.